expediente hecho hace 3 años por investigadores y científicos dice que es altamente probable que en Lima se desencadene un terremoto de 8 o más grados que destruiría la ciudad. 51.000 muertos y más de 200.000 viviendas destruidas. ¿Qué están haciendo las autoridades hasta el momento? ¿Por qué no se está discutiendo? Usted tiene derecho a saberlo. El Centro de Estudios y Prevención de Desastres publicó en abril del 2009 el diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y el Callao, en donde se buscó tener una idea coherente de lo que podría suceder en el caso de un sismo de grado 8 en la escala de Richter, con epicentro frente a la costa de Lima. Los resultados fueron de terror. Se ve qué rangos poblacionales pueden ser afectados, ¿de acuerdo? Entonces podríamos ver, por ejemplo, que la población afectada, tenemos un total casi, de acuerdo a ese escenario, 51.000 fallecidos, algo de más de 600.000 personas heridas, no afectados más de 7 millones, sumando el total de población de 8.285.727. 51.019 heridos, muertos. Exacto. 51.019 fallecidos. De acuerdo al escenario propuesto. ¿De acuerdo? De ahí también tenemos las viviendas. ¿Qué viviendas en la parte sector vivienda? Vamos a ser puntuales. 200.347 viviendas destruidas. Pero vayamos por partes. Para entender cómo nos afectaría un sismo de grado 8 o más, según el informe, un primer ángulo que debemos abordar es el tipo de suelos en los que vivimos. Según el mapa de zonificación de Lima y Callao, cada zona coloreada designa distintos tipos de suelo. Así, todo lo que ve en verde son zonas óptimas para la construcción. La mayoría de distritos en Lima pertenece a este enclave que resistiría un sismo de gran magnitud. Pero el color amarillo indica un tipo de suelo arenoso, un terreno en donde no se debería construir tan a la ligera. En este grupo tenemos a Ventanilla, a Puente Piedra y a Caraballo. Hacia abajo Los Olivos, el Callao, San Juan del Lurigancho, Santa Anita y La Molina. Más abajo Barranco Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y hacia el sur Lurín, todos sobre zona arenosa. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí las ondas sísmicas se van a amplificar mucho y esas construcciones de adobe y quincha lo más probable es que colapsen. Pero lo más preocupante llega teñido de naranja y rojo. Preste mucha atención porque estos son terrenos altamente peligrosos para levantar una vivienda. De sur a norte tenemos la Tablada de Lurín, gran parte de Villa El Salvador y Villa. Los acantilados de la Costa Verde, hacia el este La Molina y hacia el oeste el Callao y Ventanilla. Todas las zonas rojas que vemos en el mapa son zonas donde el suelo no hay dos cosas. ¿No debería permitir construcciones? Bueno, yo diría, fíjate, se trata de suelos peligrosos. Pero no solo se debe tomar en cuenta el tipo de suelo sobre el que levantamos nuestras viviendas, sino justamente el tipo de vivienda que construiremos. Estudios de suelo, arquitectos, ingenieros a cargo de la obra, así como los materiales que vamos a emplear y un diseño adecuado a una zona sísmica. Casualmente los edificios que en Chile fallaron eran porque tenían poca sección de muro y en especial en los extremos no había secciones de columna grande. Hecho que sí lo dice nuestra norma. Una norma que se infringió en Lima entre los años 97 y 2003, cuando el sector inmobiliario, para abaratar costos, levantó en toda Lima edificios muy altos, pero con paredes muy delgadas. Ese periodo, edificios que han sido construidos en ese periodo con paredes delgadas, ¿no? Son los que podríamos decir que nos preocupan, ¿no? Pues nadie sabe cómo se va a comportar. Estos edificios de paredes delgadas son muy buenos hasta los 6 pisos. Tomando en cuenta estas variables, el PREDES diseñó un mapa que ha rastreado el grueso de las construcciones en Lima. Los datos encontrados se combinan con los del mapa de suelos. Y finalmente, este es el resultado. Aquí podemos leer el verdadero panorama de Lima frente a un sismo de gran magnitud.
simple vista, ahora el mapa acusa peligro. Predominan el amarillo, el naranja y el rojo. La mayoría de distritos que contaban con un suelo seguro, según este estudio, podrían colapsar en su totalidad debido a la precariedad de sus construcciones. El terremoto por sí mismo no va a dañar a ninguna persona, simplemente sacude el suelo y todo lo que está encima del suelo construido de manera inadecuada va a colapsar y entonces sí puede generar muertes en las personas, ¿no? Entonces nuestro gran problema probablemente sea la calidad de las construcciones, la antigüedad de las construcciones, la situación geográfica en la cual se encuentran las construcciones y posiblemente pues la calidad del suelo sobre el cual se han levantado estas construcciones, ¿no? Y según el exhaustivo estudio, los distritos coloreados de rojo corresponden a aquellos cuyas casas se caerían frente a un sismo de 8 grados o más. Tenemos Puente Piedra, Caraballo y Comas, y hacia el este, San Juan del Lurigancho y Yate. Al centro, el Cercado de Lima, una parte de la Victoria y el Callao. El acantilado de la Costa Verde que va de Magdalena del Mar a Chorrillos. Barranco Viejo, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa y Villa El Salvador. Yo creo que sí, es bastante vulnerable porque tenemos muchas viviendas que son muy antiguas, de adobe y de quincha, que tienen más de 50 años de antigüedad. Tenemos algunos distritos que se han construido sobre suelos inadecuados, suelos pantanosos, suelos arenosos. Tenemos una gran parte de la población en la ladera de los cerros, ¿no? Donde la misma geometría de las construcciones hace que sean muy inestables. Tenemos muchas viviendas o barrios enteros a lo largo de los ríos, ¿no? Que también tienen suelos muy inadecuados en todo caso. Entonces, en gran parte, Lima es bastante vulnerable. Tiempo después, el PNUD, con ayuda de la Comisión Europea, realizaron este estudio bastante más detallado del Cercado de Lima, que han podido determinar cuadra por cuadra, casa por casa, cuáles resistirían y cuáles no frente a un sismo de 8 grados. Así, aquí en Ejirón Carabaya, con Ejirón Miró Quesada, la casa Vice a mis espaldas, según este estudio, sí soportaría el sismo de 8 grados, mientras que esta galería, debido a un riesgo estructural muy alto, posiblemente se vendría abajo. Nuevamente, este mapa es tan detallado que aquí vemos que en esta misma manzana el Conservatorio Nacional de Música a mis espaldas sí resistiría el sismo de 8 grados, mientras que en la misma manzana, en la esquina, esta galería posiblemente se vendría abajo. La Plaza de Armas también está comprendida en este estudio y Palacio de Gobierno aparentemente no tendría ningún riesgo estructural. Sin embargo, la Catedral de Lima y el despacho del arzobispo tienen riesgos muy altos de colapsar. Si el llamado a los fieles convoca, pues hoy más que nunca deberíamos estar frente a estos estudios que se suman al ya existente hecho por la UNI en el 2005. En la última investigación, el PNUD, que no solo analizó los niveles de riesgo, sino también la cantidad de recursos que tiene la ciudad y la capacidad para responder ante una situación de emergencia. Lo que se identificó es que las zonas donde podría haber una mayor afectación, que son las zonas periféricas de nuestra ciudad, al norte, sur y este, pues son las que tienen mayores déficits de concentración de recursos, por ejemplo de hospitales. De los 23 hospitales más importantes de Lima, el Hospital Carrión, según este informe, es uno de los 8 hospitales con una vulnerabilidad estructural muy alta. Esto no se debe al suelo en el que están levantados, sino a la antigüedad de sus construcciones, que frente a un escenario de un sismo de 8 grados haría que sus estructuras colapsaran. Así, el Hospital Sabogal, el María Auxiliadora, el 2 de Mayo, el Cayetano Heredia, el Hipólito Unánimo, el Sergio Bernales y el Hospital Loaiza completan la lista de hospitales bandera que podrían desplomarse si un gran terremoto llega a suceder. Juntos, estos hospitales representan casi la mitad de las camas disponibles en toda Lima. Nosotros complementamos este estudio con un análisis de recursos para atención de desastre, es decir, cómo funcionaría ya la red de agua o la red de energía, de comunicaciones, la vialidad y el transporte, los lugares de toma de decisiones. Y también se preidentificaron ya para la ciudad de Lima y Callao los lugares donde podrían ubicarse los albergues o los lugares donde podrían ubicarse potencialmente las escombreras.
que ese fue uno de los grandes problemas en Pisco, dónde poner los escombros, ¿no?, de la limpieza de la ciudad. Para seguir comprendiendo este escenario de riesgo inminente, otro ejemplo: los escombros ocasionados en el último terremoto en Japón van a seguir limpiándose durante los próximos 100 años. Y es que en este contexto de desgracia, tal vez solo comparable con lo ocurrido en los últimos tiempos en Haití o en el mismo Japón, Lima también sería inevitablemente golpeada por un tsunami tras el sismo. Tan solo 11 minutos. El epicentro del terremoto se va a situar a 70 kilómetros al oeste de la punta, pero las ondas que va a provocar van a abarcar 200 kilómetros en el litoral. Desde Huaral hasta el exclusivo balneario de Asia, el mar va a arrasar con todo. Desde las playas de Ancón al Silencio, Punta Hermosa, San Bartolo hasta el cotizado balneario sureño. De norte a sur, todas las playas, sin excepción, en un rango de 200 kilómetros, enfrentarían las consecuencias de un tsunami feroz. La Costa Verde y los miles de bañistas que llegan aquí en verano no están comprendidos en el mapa de inundación por tsunami, pues obviamente el acantilado frenaría el avance del mar. Pero estamos ante un panorama aterrador: olas de 200 kilómetros por hora, con una altura de 6 metros. El agua lo cubriría todo. Para que se den una idea, más o menos llegaría hasta la altura de la bandera que vemos ahí colgada. ¿Qué sucede si un terremoto muy intenso, que dura mucho, significa un sismo de gran magnitud que puede generar un tsunami? Y hay 660 o 700.000 personas en la playa. No siempre la primera ola es destructiva, a muchas veces la que se retira, generalmente entre la tercera y quinta ola son las más destructivas. Eso da un tiempo adicional. Lo que tratamos de difundir de alguna forma es de que en Lima, o en la región central del Perú, que le compete Lima en todo caso, no ocurre un sismo grande desde hace más de 250 años. Entonces esto sí es preocupante, ¿no?, porque en cualquier momento puede ocurrir este sismo. Estoy hablando de un sismo similar al sismo de Chile de 2010 o quizás próximo al de Japón del año pasado. Y los sismos moderados, a pesar de lo que popularmente se cree, no hacen nada de nada por aliviar la carga energética en las placas tectónicas. No, es otra idea equivocada de la población, ¿no? Los sismos pequeños no liberan la energía que se requiere para evitar un sismo de mayor magnitud, ¿no? Entre cada número que se incrementa en la escala de Richter, estamos hablando de 30 veces más energía que la escala menor, o sea, que el valor menor, ¿no? O sea, un sismo de magnitud 6 libera 30 veces más energía que uno de magnitud 5. Uno de 7, 900 veces más energía, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en este esquema, los sismos pequeños realmente no contribuyen en nada a liberar la energía que deben liberar los grandes sismos. Así las cosas, el sismo de 8 grados podría, según los especialistas, aumentar su intensidad hasta unos devastadores 8,5 o hasta, escúchelo bien, 9 grados. Para que tengan una idea de lo destructivo que fue el terremoto más fuerte en la historia de Lima, el de 1746. Imaginen que en Lima habían 3.000 casas, que de ellas solo 25 quedaron en pie. Pero en ese escenario, lo más fuerte fue el tsunami. Las aguas avanzaron desde el mar hasta donde estamos parados. Avanzaron 5 kilómetros, una legua. Por eso el nombre de la iglesia que ven a mis espaldas, Carmen de la Legua. Pero frente al trabajo impecable de profesionales y comprometidos con este tema tan urgente, ¿qué está haciendo la población y qué hacen nuestras autoridades para cambiar este mapa de muerte anunciada? Con un PBI centrado en la capital, ¿soportaría el Perú el colapso de Lima? ¿Cuáles son las normas que no se están cumpliendo y qué medidas fáciles podríamos tomar en cambio para hacer una construcción más segura? Eso y mucho más en la segunda parte de este informe.